Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Líderes de Compras. Hoy tenemos un capítulo muy especial porque, como sabéis, yo os lo voy pregonando a todo el mundo, hice una formación muy interesante de Dale Carnegie sobre liderazgo y gestión de las personas. Y qué mejor que contarnos cómo se lidera que a todo un general de la división del Ejército de Tierra. Y, por supuesto, como somos líderes de compras, ahora CPO de OSIA. Porque, ¿y si tu cargo de jefe de compras te diera poder pero cero de liderazgo real? ¿Esto nos ha pasado alguna vez en algún proyecto? ¿Qué pasa cuando compras tiene la potestas del organigrama pero no la autoritas? La autoritas del respeto, ahora nos lo va a explicar Alfredo. ¿Montar un departamento de compras desde cero es un proyecto de procesos o un proyecto de personas? Pues de todo esto vamos a hablar hoy con nuestro querido líder en mayúsculas, Alfredo Sáez, que sabe perfectamente lo que es montar un departamento de compras, ¿no? Desde cero, que lo has hecho, no hace demasiado. Y quién nos diría que todo un militar, sus, sus, sus mayores virtudes pasan por las soft skills, que pesan tanto como las capacidades técnicas o sus conocimientos, ¿no? Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, Alex, pues encantado de estar en este podcast que cada día me parece más importante, más relevante en este mundo de las compras. Obviamente, vamos, creo que ha sido un acierto esta iniciativa y creo que lo estáis haciendo muy bien a la hora de potenciar lo que este mundo de las compras que a todos nos interesa tanto. Ya sabéis que para mí la mejor forma de aprender es rodearme de los líderes del sector y también toda base de sociedad humana, del conocimiento es compartirlos, ¿no? Entonces, em, ha venido aquí mi compañero, ven, saluda, ven. Lo voy a presentar a mi socio. ¿Qué tal? Feliz año a todo el mundo, feliz Navidad. Feliz Navidad. Mi socio Alberto, del grupo de Lógica, bueno, normalmente sabéis que grabo en casa, pero bueno, hoy vamos a grabar desde la oficina. Nada, quería contarte, Alfredo, si miras tu carrera, bueno, primero cuéntanos un poco tu carrera desde general, cómo pasas a compras, cuéntanos un poquito cómo ha ido esta evolución. Bueno, yo ingresé en la Academia General Militar hace ya muchísimos años, tanto que se hacía la mili todavía con lanza, ¿no? Y he estado pues más de 40 años haciendo servicio al Estado. En estos 40 años pues he tenido la oportunidad de aprender muchas cosas, de desarrollar mucho conocimiento y muchas habilidades. Y cuando pasé a la reserva, los militares, antes de retirarnos, tenemos un tiempo en el cual pasamos a la reserva, ¿no? Que es la manera de que el escalafón pueda correr lo suficiente, porque si no, tendríamos un ejército de gente muy envejecida. Entonces, bueno, pues al pasar a la reserva me encontré con que tenía la necesidad de aportar el conocimiento, de aportar el valor, de devolver a la sociedad un poco lo que la sociedad me había dado, ¿no? Y entonces, esto ocurrió además en plena pandemia, me surgió la oportunidad de empezar a trabajar en el grupo de SIA y bendito sea Dios, porque la verdad es que han sido los 5 años muy intensos, muy entretenidos, muy divertidos y donde he aprendido muchas cosas. Y una de las cosas que has aprendido, viendo tu carrera con perspectiva, por lo que hablábamos el otro día, es en qué momento te das cuenta de que la gestión de las personas es casi tan importante o más que saber de compras. Bueno, vamos a ver, esto es un clásico. O sea, el problema fundamental es que tú no puedes, no puedes ser un líder, o sea, tú no puedes gestionar algo si no tienes un equipo. Esa es una cuestión fundamental, ¿no? Y el tema fundamental de las personas, vamos a ver, las empresas son personas, no son procesos, los procesos son lo que las personas hacen. Tienes que encontrar un equilibrio, a veces inestable, entre procesos y personas. Y la forma en la cual resolví el problema cuando llegué al grupo de SIA, creo que fue una buena idea que puede ser aplicable en otros entornos, ¿no? La clave está en que si tú no cuentas con un buen equipo, si no cuentas con la gente que necesitas para poder hacer tu trabajo y la gente no cree en ti y tú no eres capaz de liderarlos en el sentido amplio de la palabra, obviamente no vas a alcanzar los objetivos que se pretenden. Da igual el ámbito de la vida en el que te muevas. El otro día me explicabas la diferencia entre autoritas y potestas. Desde tu experiencia, cuando llegas,
notas claramente que alguien tiene el cargo, pero no le sigue el equipo. ¿Qué diferencia hay, esta pregunta tan típica, pero que nadie responde del todo, entre jefe y líder? Uy, es muy sencillo. Es muy fácil de explicar. Mira, vamos a ver. Un jefe tiene potestas, que es lo que comentabas hace un momento. La potestas es lo que te da la organización. Es decir, la organización te coloca en un sitio y como consecuencia del sitio en el que estás colocado en la organización, pues tienes potestas, el poder para hacer cosas, ¿vale? Pero eso no te da la autoridad. La autoridad, la autoritas, te lo da el reconocimiento de la gente. Entonces, la diferencia entre un jefe y un líder es que el jefe lo nombra la organización y el líder lo escoge la gente que trabaja con él y para él, ¿vale? ¿Cuál es el problema fundamental? Pues que muchas veces el jefe y el líder no coinciden. En muchas organizaciones ocurre que tienes jefes y luego tienes líderes. Y los líderes, al no ser el jefe, pues no están alineados. Los intereses de la organización y los intereses de las personas no corren parejos. Si los intereses de la organización o de las personas no corren parejos, tienes un problema. Entonces, la clave fundamental está en que, y en compras se nota mucho, porque un comprador, por su propio trabajo, es un líder. O sea, el comprador tiene que ser un líder de cara a los proveedores, tiene que ser un líder de cara al cliente interno, tiene que ser un líder de cara a todo lo que le rodea. Entonces, un director de compras tiene que ser un líder de líderes, tiene que ser aquella persona que es capaz de potenciar esas capacidades de liderazgo en los propios compradores para que luego a su vez tengan esa capacidad de arrastre, tengan esa autoritas que es imprescindible para que los proveedores le elijan al comprador y el cliente interno haga lo mismo, le elija también al comprador. Si no te eligen, obviamente nunca vas a ser un líder. Primera cuestión. Y segunda cuestión, tampoco puedes pretender que te elijan para todo. El jefe se es jefe en todo momento. Por tanto, tienes una responsabilidad que no puedes ni delegar ni compartir. Tú eres el jefe y la responsabilidad es tuya. Pero el liderazgo depende de para qué. Hay momentos en los cuales, si te vas a tomar copas con tu equipo, probablemente haya el tío gracioso o la chica graciosa que son capaces de generar el buen ambiente para crear un ambiente para tomar unas copas fantásticas, ¿no? O si en un momento determinado estás en una crisis, pues a lo mejor resulta que el que es más capaz para gestionar una crisis, pues es una persona que es muy ágil y muy rápida. O hay otros momentos en los cuales hay alguien que tiene una capacidad de organización. Dependiendo de lo que estés haciendo en cada caso, tienes que dejar que lidere quien tiene que liderar, quien tiene la capacidad para hacerlo. Eso es clave dentro de toda esta historia. Mira, justo antes de empezar la entrevista, he tenido una llamada con un amigo, un procurement lover, que está buscando un salto profesional a otra empresa y le van a preguntar en la entrevista una presentación de qué haría en los 100 primeros días como líder del departamento de compras. Y digo, pues esto va para rato, nos tenemos que sentar. No te voy a hacer así de golpe y porrazo, pero lo primero que he pensado es en los procesos que se manejan desde compras y cómo alinearlos con la estrategia de la empresa, ¿no? Y hay uno muy importante, que lo has dicho, lo has definido muy bien, que es la parte de las personas, ya no solo de mi equipo, donde me dan esa potestad, ¿no? Sino los stakeholders, tanto de puertas hacia afuera, que son los proveedores, sentarte con tus proveedores estratégicos, saber cómo podemos colaborar mejor, ¿no? Por lo menos con los estratégicos al principio, y luego de cara a puertas para adentro, porque te puedes encontrar precisamente que en un organigrama de una empresa no siempre compras está en el comité de dirección, no siempre compras está igual. Y si está igual no va a estar por encima. Entonces tienes que colaborar, ganarte, buscarte, digamos, tus departamentos que sean tus quick wins, ¿no? Donde veas que son más colaborativos, los que más necesitan tu ayuda. Y una vez que tienes ahí esos casos de éxito, saltar a los departamentos, digamos, más díscolos de, oye, que aquí no venga el de compras porque no sabe lo que yo hago y entonces, porque esto nos pasa a todos, ¿no? Entonces, por resumir, si ves que me anima mucho Alfredo, que yo quiero que tú seas el protagonista, me dices, que eso luego lo quería decir yo. Te quería comentar, entonces, para aterrizarlo a los líderes de compras que se encuentran en un momento en el que les han dado ese título de jefe, pero no están consiguiendo liderar en la compañía para llevar al departamento de compras a otro nivel y, por tanto, a la compañía, ¿no? Ser más competitiva. ¿Cómo aterrizamos en conceptos o qué comportamientos concretos debería tener un líder enfocado en la función de compras?
Vamos a ver. Hay un principio fundamental cuando tienes que hacer una gestión del cambio, y es que si algo funciona, no lo toques. ¿Vale? Los ingleses, que son muy cursis, le llaman no harm, ¿vale? Pero es muy fácil. O sea, si algo funciona, no lo toques, ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que hacer, y esto es un tema muy importante porque lo he visto varias veces en mi vida, en diferentes situaciones, en diferentes momentos y también en la empresa. Cuando llega alguien nuevo, peca de una cosa que se llama adanismo, ¿no? Que es yo llego y yo soy el que sabe y trata de inventar la rueda. No, lo primero que tienes que hacer es observar. Tienes que observar, tienes que conocer muy bien cuál es la realidad de la empresa. Y tienes que tener cuidado además, porque en una empresa, como en cualquier organización humana, tienes 3 niveles. Lo que la empresa quiere hacer, lo que la empresa dice que hace y lo que la empresa hace de verdad. ¿Vale? Entonces, eso, lo que la empresa hace de verdad, normalmente es una cosa que, que tienes que palparlo, que tienes que tocarlo, que tienes que verlo. No se puede, no te puedes fiar de lo que te cuenten, no te puedes fiar de lo que te dicen, sino que tienes que tocarlo. Y para eso, obviamente, lo primero que necesitas es, primero, conocer las debilidades y fortalezas de tu equipo. O sea, mi primer consejo es, reúnete con tu gente y conócela bien, pero conócela bien. Sé bien, conoce bien qué hacen, a qué se dedican, quiénes son, qué quieren, porque al final vas a tener que apoyarte en ellos. O sea, es que son ellos los que van a hacer las cosas. Tú eres únicamente un armonizador, un director de orquesta, un llámale como te dé la gana, pero son ellos los que hacen las cosas. Entonces tienes que conocer bien cuáles son sus debilidades y fortalezas. Y a continuación empieza a entender qué es lo que pasa alrededor. Pero ten cuidado con lo que te cuenten, porque no siempre lo que te cuentan los de alrededor es la realidad exacta. Es como el cuento aquel del elefante y los 7 ciegos, ¿vale? En el cual sabes que a la orilla de un río hay unos 7 ciegos y de repente aparece un elefante y los 7 ciegos lo tocan y uno dice, pues yo he tocado una columna, yo he tocado una serpiente, y yo he tocado un abanico, y yo he tocado lo que sea, ¿no? Entonces, nadie era capaz de escribir un elefante, todo lo que estaban describiendo eran partes inconexas, pero nadie había visto un elefante. Compras es un departamento estratégico, aunque muchas veces no aparezca como tal en el organigrama. Y compras tiene que tener la capacidad para ver el elefante completo. Y es muy normal que en este tipo de situaciones, cuando llegas, la gente tenga la tentación de directamente ponerse a arreglar la columna o arreglar la serpiente o arreglar el abanico sin ver el elefante completo. Mira el elefante completo, mira a ver si el elefante está cojo, o mira a ver si el elefante tiene un colmillo roto, o mira a ver si el elefante tiene una oreja que le falta un trozo, y trata de resolver esos problemas, pero no trates de resolver todo el elefante. ¿Vale? O sea, que ese es un poco... El otro día, el otro día me decían desde... Estamos incorporando, buscando la forma de incorporar de forma que realmente sea para ganar en eficiencia y productividad la IA en nuestro software de compras en algunos lugares, con ese miedo que tengo de que alucinen y luego me metan en la cárcel porque la hayamos liado. Pero estamos en ello y estaba hablando con un ingeniero de prompt el otro día y me decía que a veces es más fácil saber lo que quieres y luego desde atrás pintar cómo hacerlo. Entonces, cuando tú has estado, supongo que has tenido muchos líderes en la vida, ya sea profesional, personal, en la vida militar, que te han marcado. ¿Qué hacían esas personas que te hacían sentir como escuchado, con ganas de querer más? ¿Cómo detectabas que eran un líder y cómo eso lo has plasmado luego tú a tu forma de liderar? Pues, esta es una pregunta muy sencilla. Mira, lo más importante, hay varias cosas que definen un buen liderazgo. El primero de todos, lo más importante de todo, es que un líder sirve, no se sirve. Es decir, si el líder no tiene una firme voluntad de servicio a las personas, de servicio a la organización, de servicio a los demás. O sea, si el líder fundamentalmente se basa en que tienes que ser una persona desprendida. Con esto no estoy diciendo que tengas que ser
Santa Teresa de Calcuta, no es eso, ¿no? Ujú. Pero sí que tienes que ser una persona que te tienes que dar a los demás. O sea, tienes que ser una persona que de alguna manera haga que los demás sientan que con tu liderazgo van a poder llegar a ser más de lo que son. Pueden desarrollar capacidades, habilidades, pueden desarrollar un proyecto, pueden hacer que sus objetivos, como he empezado diciendo desde el principio, sus objetivos se emparejen con los objetivos de la organización. Entonces, tienes que encontrar ese equilibrio para poder hacer las cosas sin el cual, obviamente, el liderazgo no funciona. Esa es la primera parte. La segunda que tiene que tener un líder es una cierta visión estratégica, en el sentido de que tienes que entender que cualquier proyecto que vayas a hacer siempre es un proyecto en el medio y largo plazo. O sea, nunca pensar pensar en una cosa como esta, que tú vas a llegar y vas a resolver un problema en 3 días, es otra vez de nuevo caer en ese adanismo que hace que todo... No, lo que necesitas es entender que tienes que crear el conocimiento y eso requiere paciencia. Normalmente, mira, en esto las sociedades occidentales somos muy malas, los chinos son muy buenos, es decir, hay una cosa que se llama la paciencia estratégica y la paciencia estratégica es la que te permite decir, bueno, tengo que llegar hasta aquí, este es mi objetivo, tienes que saber definir bien el objetivo. Y una vez que tengo bien definido el objetivo, voy a dar los pasos. Pero no puedes correr, o sea, tú no puedes empezar a correr sin haber andado antes y sin haber gateado antes. Muchas veces tienes que empezar por enseñar al equipo a gatear, incluso a andar, antes de que puedan empezar a correr. Entonces, como experiencia personal, mira, aquí en OESIA, cuando llegué, yo me encontré con que, para empezar, no había un equipo. Mi primer problema era que no había un equipo, había compradores. Había compradores de los cuales había un grupo en Madrid, otro grupo en Valdepeñas, pero compradores. El grupo de Valdepeñas era un grupo bastante cohesionado, el grupo de Madrid era un grupo bastante cohesionado, pero entre los dos no había ninguna relación, no existía nada. Y eso no tenía ningún sentido. A mí me habían encomendado, pon orden en compras, ese fue el mandato, pon orden en compras, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues lo primero que tuve que hacer es enterarme de qué iban las compras, porque yo venía de un mundo en el cual esto no existía. O sea, tuve que empezar por autoformación pura y dura, como casi todos los que hemos entrado en compras, que muchas veces hemos tenido que empezar haciendo autoformación, ¿no? Y volviendo a la pregunta que me hacías o al comentario que hacías al principio sobre personas y procesos, me di cuenta de que había que desarrollar al mismo tiempo a las personas y los procesos. Entonces, se me ocurrió una idea. Se me ocurrió una idea a la cual llamé Matrix. Y Matrix, un poco siguiendo el tema de la película, ¿no? Matrix en realidad era una organización, un sistema matricial en el cual a cada uno de los diferentes compradores, que eran todos, en líneas generales, gente con bastante experiencia y bastantes años en la empresa, le hice responsable de cada uno de los diferentes procesos que identifiqué en compras. Y naturalmente dentro de los procesos había procesos estratégicos, planificación, control, etcétera, etcétera. Había procesos operativos, las compras como tales, o la gestión de contratos, o la contratación, lo que fuera. Y luego había procesos de apoyo. Los procesos de apoyo, por ejemplo, pues había un proceso de mejora continua y había un proceso de formación continua del personal o de gestión de datos. Entonces, a cada uno de los diferentes miembros del equipo le hice responsable de cada uno de esos procesos. Y eso permitió varias cosas. Por una parte, ellos tuvieron que salir de su zona de confort porque además de ser compradores, tuvieron que empezar a entender cuál era la conexión de todo, del conjunto. Y permitió que todo el mundo tuviera una visión general, global, de qué son las compras y de cómo funcionan. En segundo lugar, hizo que, al ser procesos todos transversales, no le quedó más remedio a todo el mundo que hablar con todo el mundo. De manera que cada uno de ellos, que no se habían encontrado con los demás muchas veces porque cada uno estaba metido en su rutina, en su mundo, en su silo, pues tuvo que empezar a hablar con todos los demás, ¿no? Y luego, finalmente, se sintieron empoderados, porque se sintieron responsables de algo que les daba valor frente a la empresa, de algo que les daba valor frente a sí mismos, ¿no? Todo el conjunto hizo que el sistema en muy poco tiempo echara a rodar, además de una manera muy notable, ¿no? Es verdad que, como todo, al principio le tienes que enseñar a la gente qué es un proceso y cómo funciona, o cómo tienes que diseñar un proceso, o qué precauciones tienes que tener.
Pero una vez que se produce esa delegación y la gente se adueña de las cosas, aquello funciona como un tiro. Había un general que se llamaba Patton. Patton tenía una frase muy buena que era, eh, dile a tu gente qué tienen que hacer, pero no les digas el cómo. O sea, deja que la gente haga su trabajo, oblígales a salir de su zona de confort, háceles pensar, dale responsabilidad y normalmente te sorprenderán. La gente al final te devuelve siempre un 100 por 1 cuando les das esa capacidad para hacer cosas. Y es un hecho. A mí, la verdad que, empezando por el final de lo que estabas contando, la rotación del personal muchas veces es un coste oculto que no tenemos en cuenta las empresas. Y muchas veces tenemos equipos, claro, a todo el mundo nos gustaría, pues oye, me voy a montar un departamento de compras, pues aquí quiero a Estefan Morera, aquí quiero a Tomás Hortala, aquí quiero a la creen de la creen, los mejores cromos, ¿no? Y luego, ¿quién, como en el Madrid, y luego quién defiende, ¿no? Fichamos a Mbappé, fichamos a Vinicius y luego quién defiende. Pues tiene que ser un equipo compensado y también tenemos que jugar a veces con el equipo que tenemos en la casa y darles esa libertad a equivocarse, esa formación. A mí es lo que me está funcionando, me ha funcionado siempre en Avanti. Has dicho antes una cosa muy interesante y es que compras es estratégico para una empresa, aunque no exista ni la. Tú has dicho el departamento de compras no esté en el escalafón de comité de dirección, pero es que a veces es estratégico aunque ni siquiera exista la definición de la función de compras. O sea, porque una cosa es que no haya área de compras, pero función de compras siempre hay. Y hablando un poco contigo, estaba pensando, yo no sé de dónde viene el mundo del nombre del departamento de compras, pero quizá, y pensando en la foto que tienes ahí de general detrás tuyo, se me ocurre que pueda venir de las guerras de los romanos, o que cuando iban a conquistar, o incluso antes, claro, cómo suministras a los ejércitos lejos de casa para que sigan avanzando en cuanto a alimentos, armamentos, instrucciones, ¿no? Bueno, se me va por ahí el batiburrillo mental y me parece súper interesante, pero luego lo vamos a buscar. Luego, otra cosa que se me ocurre, que tú hablas de esto del liderazgo, ¿este liderazgo funciona no sé cómo decirlo, en unos estamentos tan jerárquicos como los militares? Porque ahí Sí, sí que, oye, soy el general y tú me tienes que mandar, pero ahí es donde has aprendido el liderazgo, sí, porque ¿quién lo diría? O sí. sea, yo de vista desde fuera que no he hecho ni la mili. No, 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 no. Vamos a ver, obviamente, o sea, todos a lo largo de la vida hemos coincidido con jefes buenos, jefes malos, con jefes mejores, con jefes peores, es normal, ¿vale? Ujú, Es imposible que todos los jefes que hayas tenido en tu vida sean el mejor jefe del mundo. Pero los militares sí que tenemos muy, muy metido a fuego el tema del liderazgo, por una razón muy sencilla y además muy fácil de entender. Al final, los militares estamos para hacer algo muy complicado, que es pegar tiros. Pegar tiros significa matar o morir. ujú. Déjame ser tan franco y tan duro como es, Así ¿vale? de fácil y así de difícil. Matar o morir, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuando tú le estás dando a tus subordinados armas y la potestad sobre matar o morir, hay que tener mucho cuidado con quién pones al frente de ellos, porque si quien pones al frente de ellos no está capacitado o no tienen la confianza en él, ¿quién te dice que el primero que va a caer no va a ser el que los manda? Ujú. Que les Luego, amotinan. aunque solamente sea por una cuestión simple de De supervivencia, supervivencia. de supervivencia, lo primero que dices es, vamos a ver, a mí lo que me interesa por encima de todas las cosas es que mi equipo, que está armado, considere que soy la persona adecuada para liderarlos. Si eres un jefe, corres el riesgo de que antes o después alguien te pegue un tiro. Ujú. Sí, bueno, no me voy a meter en eso, pero bueno. Sí, porque me voy a meter. Yo cuando vendía consultoría con Fabricio, iba ahí a las empresas y las decía, ¿no? Porque ¿cuál es el objetivo del CEO? El objetivo del CEO es maximizar el EBITDA y nosotros optimizamos costes, entonces, joder, ¿cómo no nos contratas? Pero él decía, no, estás equivocado. El objetivo del CEO es que ni el director financiero, ni el director de operaciones, ni el director de producción, que todos quieren mi puesto, me quiten el puesto. Me Claro. quedé blanco. Y es que ahí me dieron una buena lección. Eh,
¿Recuerdas algún momento en el que tenías la potestad, quizás al llegar a sí, al principio, puede ser, ¿no? Sí. O quizás al subir de mando, ¿no? Algún momento en el que tenías la potestad de jefe, pero todavía no sentías la autoritas del equipo, no sé si lo digo bien, autoritas del Autoritas. equipo. Y cuando te pasó esto, ¿qué hiciste para revertir esa situación? Bueno, eso te pasa cada vez que llegas a un puesto nuevo, tienes la potestad si no la autoritas. Siempre. Bueno, o sea, eso es un hecho. No te pelees con el escenario. Siempre que llegas a cualquier sitio vas a tener la potestad si no la autoritas. Salvo que, por la razón que sea, la fama te preceda y entonces, como consecuencia de eso, pues la gente diga, "Buah, es que vaya un pedazo de líder que me ha llegado". Pero eso es bastante poco habitual. Lo normal es que tú en una organización entras y te conocen, si acaso, de oídas y tienes la potestad, pero no tienes la autoritas. Eso es un hecho. Entonces, ¿cómo te ganas la autoritas? Bueno, pues como he comentado hace un rato, es decir, lo primero que tienes que hacer es, primero, comprueba que tienes un equipo, ¿vale? Y si no tienes un equipo, comprueba, o sea, haz lo que tengas que hacer para que eso sea un equipo. No existe autoritas sin equipo. No existe. Es decir, porque el que tú tengas una autoritas con una persona, el que tú tengas una autoritas con un individuo, no hace que eso funcione en su conjunto como un todo. Entonces, el primer problema con el que te vas a enfrentar normalmente cuando llegas a cualquier organización es comprueba si tienes un equipo. Y si no lo tienes, hazlo. Y una vez que tengas el equipo, entonces vete ganando su confianza, vete ganando lo que necesitas ganarte para que te conviertas en el líder del equipo. O sea, no vas a ser un líder de un equipo si no tienes equipo. Parece una obviedad. Pero sin embargo, es muy habitual que cuando la gente llega a cualquier sitio, trate de empezar a dirigir, ¿vale? Sin primero saber si tiene un equipo o no lo tiene, sin haber formado un equipo y sin haber ganado su confianza. Con eso tienes casi todos los palos para pegarte un batacazo en el momento que menos lo esperes. Y te devuelvo la pregunta girada. Cuando ya todos los que hemos tenido jerarquía, algún cargo de jefe, y no hemos conseguido permanecer en el tiempo, es que algo hemos hecho bien, pero sí que a todos nos habrá pasado en algún momento que tu equipo pierde la confianza en ti. ¿Qué es lo que deberíamos evitar para no perder el liderazgo que tanto cuesta ganarse en los equipos? Mira, eh, el liderazgo es como otras muchas cosas, como la confianza. O sea, el liderazgo está basado en la confianza. La gente tiene que tener fe en ti, confianza. Y la confianza cuesta mucho trabajo ganársela y es muy fácil perderla. La clave, en mi opinión, y esto es una opinión personal, la clave fundamental para conseguir que tu equipo confíe en ti, tenga fe en ti, es la honestidad. Tienes que ser brutalmente honesto. Tienes que ser brutalmente honesto con tus superiores, tienes que ser brutalmente honesto con tus subordinados, tienes que ser brutalmente honesto con tus pares y sobre todo, y por encima de todo, y es lo más difícil muchas veces, tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo. A partir de la honestidad, el siguiente punto clave es la coherencia. No hay nada hoy en día donde estamos permanentemente expuestos en la red, donde todos estamos en mil cosas. No hay nada que pueda destruir más la confianza de un equipo que el que en un momento determinado descubran incoherencias absurdas. Todos tenemos un cierto grado de incoherencia, es decir, no somos máquinas, somos seres humanos y como tales pues tenemos nuestras cosas, ¿no? Pero el equipo tiene que reconocer que son tus cosas, ¿vale? O sea, que no es que seas incoherente porque estés buscando un beneficio personal, o no es que seas incoherente porque de repente seas un lunático o un viva la vida, sino porque son tus cosas, son tus incoherencias que todas las tenemos y eso forma parte de lo que te hace humano, de lo que te hace cercano, de lo que hace que los demás te entiendan, ¿no? Y yo creo que esto es clave en toda esta historia, o sea, honestidad primero, coherencia después, y si ya quieres afinar un poco más, pues mira, yo fui durante un montón de años profesor en la Academia de Artillería en Segovia, ¿no? Y la Academia de Artillería de Segovia, que está en el convento de San Francisco, es un convento franciscano,
y en la puerta de entrada principal, según entras, hay 4 rótulos. Y los 4 rótulos son las 4 virtudes teologales. O sea, curiosamente, o sea, parece que esto es un tema de la religión. No, es un tema de liderazgo. O sea, prudencia, fortaleza, templanza y justicia, esas 4, justicia, fortaleza, templanza y fortaleza, son las 4 virtudes fundamentales que al final tiene que tener un líder. Si tienes esas 4, más tarde o más temprano tendrás esa honestidad y tendrás esa coherencia que hace que al final seas un líder donde quiera que estés. Pero eso tiene que pasar por reconocer tus propias debilidades, por conocer tus propios errores. Tendré que trabajar en la prudencia yo seguramente, pero bueno, entre otras, hay que trabajar siempre todas. Yo soy de Riaza, segoviano, de pura cepa. Mm. O sea que quería empezar a hablar de cuando montaste el departamento de compras desde cero, por dónde empezaste desde el día 1, pero no sé si un poco nos has contestado más o menos ya antes con conocer a tu equipo, montar el equipo, tal, puede ser. No sé si tendrías algo que complementar, pero ¿cuáles serían, con esto que me ha preguntado el compañero antes, vamos a aprovechar para cambiar esa pregunta y vamos a decir, ¿cuáles serían tus primeros días claves al crear un departamento de compras? O sea, ¿cuáles serían las cosas que harían como en el gobierno, después de entrar el presidente del gobierno, los 100 primeros días? ¿Qué harías tú para que esa evaluación, esa primera meta volante fuera un éxito? Bueno, a ver, lo primero que tienes que hacer es entender bien qué quieren de ti. Realmente, ¿qué es lo que quieren de ti? Y eso, como he dicho, muchas veces no es sencillo de identificar, porque una cosa es lo que en la entrevista de trabajo te hayan dicho, ¿vale? Y en la entrevista de trabajo te habrán dicho pues, que quieren un director de compras, que haga no sé qué, que no sé cuánto, tal, pim, pam, lo que sea. Luego, seguramente, cuando has llegado a la empresa, pues te habrás entrevistado con quien sea tu jefe, a quien reportes, y quien quiera que sea que tu jefe a quien reportes, te lo habrá podido explicar y a veces te lo explica bien o a veces no tan bien, porque en realidad tampoco, salvo que tu superior haya sido antes un director de compras y entienda exactamente cuál es la función y cómo funciona, normalmente es una persona que está dedicada a otras cosas o viene de otras áreas, ¿no? Y entonces, de lo que te diga, tienes que tratar de entender exactamente lo que él quiere, sin que muchas veces utilice ni la terminología, ni los conceptos, ni la forma en la cual tú realmente puedes entender exactamente qué es lo que te está pidiendo. Luego tienes que entender exactamente qué es lo que la empresa necesita. Y qué es lo que la empresa necesita va muchas veces más allá de lo que el reclutador te ha dicho, de lo que tu jefe te cuenta, sino que tienes que entender exactamente qué es lo que pretende la empresa en su conjunto, ¿no? O sea, un poco esta cuestión de lo que decías antes, ¿no? Que lo importante es el evita. Pues no. A veces, o sea, el evita es muy importante, por supuesto, porque las empresas, si no ganan dinero, pues obviamente si no tienen beneficio, pues obviamente no existen, ¿no? Uh-huh. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es cómo se alcanza ese evita. Y la clave de ese cómo se alcanza ese evita pasa precisamente por entender bien, a partir de ahí, cuál es el trabajo que tú tienes que hacer en compras. Hay veces, esto lo cuenta muy bien, por ejemplo, Luis Vega, que es otro de los cracks de estas cosas, ¿no? Tú no puedes mío tener, íntimo. claro, tú no puedes tener una empresa, por ejemplo, o sea, el sistema de compras que necesitas para una empresa que se dedica a volumen no es el mismo que el de una empresa que se dedica a calidad. No es igual. O sea, tu sistema de compras, todos tus procesos tienen que estar optimizados si trabajas a volumen para hacer una reducción de precios. Si trabajas, sin embargo, en una empresa que va a vender calidad, hombre, el precio importa, pero mucho más que el precio importa precisamente la calidad del servicio, la calidad de los proveedores, la calidad de la calidad de la calidad. Entonces, no es lo mismo, o sea, el problema con el que te enfrentas es diferente dependiendo del tipo de empresa en la que estás. Por tanto, muchas veces esto no te lo van a contar, nadie va a llegar y decirte, oye, no, mira, que es que aquí realmente lo que pretendemos es, todo el mundo va a ir, normalmente te van a contar lo más elemental, te van a decir, bueno, tienes una dirección de compras que tiene estos problemas y hace falta que resuelvas estos problemas. Eso normalmente es solo la primera capa de mantequilla.
Normalmente tienes que excavar mucho más para entender exactamente de verdad cuál es el propósito de la empresa, qué hace la empresa, cómo funciona la empresa y para entender de verdad qué es lo que tienes que pedirle a tu equipo. O sea, entonces, conoce a tu equipo, conoce a tu empresa y aquí replicando a un viejo maestro chino que se llama Sun Tzu, que decía, conócete a ti mismo, conoce al enemigo y no perderás en 1000 batallas, ¿no? El arte de la guerra, ¿no? Sí, pues lo mismo. Conócete a ti mismo, conoce al enemigo. O sea, conócete a ti mismo es conoce a tu equipo. Conoce al enemigo y el enemigo es, perdón por la expresión, pero es el resto de la empresa y no perderás en 1000 batallas. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces lo que te cuentan no está totalmente alineado con la realidad de la empresa. Claro, por eso hay que ver, indagar y como dice Joaquín Montesinos cuando va a hacer una auditoría, dice la calidad percibida, la calidad técnica y la calidad observada. Y sobre eso ya haces una media. La Exacto. calidad técnica es lo que debería hacer en función de los pliegos y qué tal. La observada es la que ve el usuario, ¿no? Que es diferente a la calidad percibida, que es la que percibe el auditor cuando ve y mira y dice, oye, esto está bien, esto está mal. Te quería, no sé si te atreverás a comentarnos algún error en esta trayectoria del departamento de compras para ayudar a alguien que está montando un departamento de compras desde cero para que no caiga en él, alguno confesable. Sí, sí, claro que sí. Mira, mi principal error, claro, a ver, vaya por delante de la excusa, aunque no está, eso no está bien, pero voy a hacerlo, ¿no? Yo, claro, yo no venía del mundo de la empresa. Yo venía de un mundo mucho más estructurado, que es el mundo de los ejércitos y la defensa, y entonces, pues no tenía ningún conocimiento de cómo funcionaba realmente una empresa por dentro. Y mi principal problema, y sí es verdad que en un momento determinado de mi vida eh, estuve al frente de algo parecido a una empresa muy importante, que es el Patronato del Alcázar de Segovia, con lo cual me daba una cierta visión empresarial, pero no era consciente de la importancia que tiene el cliente interno en el caso de compras. Entonces, mi primer y el mayor fallo que tuve garrafal desde el principio fue no, no dedicarle el tiempo necesario al cliente interno para que entendiera bien la revolución que estábamos haciendo. Fue el primer error y el más importante que he cometido. Y me ha costado sangre, sudor y lágrimas corregir eso, porque una vez que eso se torce al principio, luego cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo arreglarlo. Entonces, una de las cosas importantes que le diría a cualquiera que tuviera que empezar con esto es, aparte de todo lo que he dicho hasta ahora, que creo que es muy importante también, es introduce dentro de la coctelera todas las medidas que tengas que hacer de gestión del cambio de cara al cliente interno. Y si tienes clientes internos de muy diferentes formas, de muy diferentes áreas, muy diferentes, etcétera, el consejo que has dado al principio, Alex, me parece muy pertinente. Es decir, empieza por aquellos que son más fáciles y luego utiliza un sistema de mancha de aceite para irte extendiendo hacia las áreas más complicadas. Eso creo que me lo enseñó Stefan Morel, ahora que lo dices. Y lo cuenta en su libro Transformación de compras, una aventura retadora. La siguiente pregunta que me había apuntado, según estábamos hablando, como has hablado de mi buen amigo Luis Vega, que yo he hecho proyectos de consultoría con él y formaciones, le mando desde aquí un saludo, era cómo construir esa confianza con los clientes internos cuando antes cada uno compra lo suyo. Porque no es lo mismo llegar a un departamento de compras en el que todo el mundo... Yo he hecho algún proyecto con él en el que, por ejemplo, llegaba y claro, dice, vamos a montar un departamento de compras. Y todo, joder, qué bien, porque nos va a quitar la burocracia, nos va a quitar lo pesado de perseguir el contrato, de tenerlo todo para cuando venga auditoría. Pero cuando le dices, ojo, que a lo mejor cambiamos de proveedor, no, el proveedor es mío, eso no me gusta. O sea, a él le gusta una parte, quítame la morralla, lo que me hace perder el tiempo, pero déjame, ¿cómo haces para convencer a estos clientes, sobre todo los más internos, sobre todo los más díscolos, para contarles que vienes a ayudar, contarles que vienes a aportar y que al final, que además que es algo bueno para la estrategia? Los proveedores no son ni de compra ni del cliente interno, son de la empresa. Pues mira, básicamente como lo estás haciendo, es decir, el problema fundamental con el cliente interno es que todo el mundo se cree que sabe comprar.
Ese es el problema más importante. O sea, en cualquier empresa a la que vayas, con cualquier cliente interno con el que tropieces, todo el mundo cree que él sabe comprar. Entonces, aquí hay un proceso fundamental de mentalización que además es muy interesante porque igual que está claro, vamos a ver, es muy claro en cualquier empresa que no todo el mundo sabe vender, o sea, los comerciales son comerciales y lo son por algo, ¿vale? Tienen que tener una serie de condiciones, capacidades, etcétera, para ser comerciales. Pues lo mismo ocurre con el tema de compras. Además, el tema fundamental está en que quizás una de las partes más importantes es que, además de todo lo que tiene que ver con eficiencia, etcétera, hay un tema que es, creo, capital en el momento en el que estamos viviendo, y es que con el nivel de regulación que hay ahora mismo en todas partes respecto al tema de las cadenas de suministro como consecuencia específicamente en la Unión Europea, pero no solo, o sea, que ahora mismo tenemos regulaciones incluso a nivel mundial, etcétera. Todos los temas de compliance, todos los temas de cumplimiento son capitales. Y el problema fundamental es que no somos conscientes muchas veces de hasta qué punto una empresa es sensible a este tipo de situaciones. Basta un error importante en un tema de compliance en la cadena de suministro para que automáticamente la empresa se vaya al garete. Entonces, es importante hacer llegar este mensaje a las áreas más díscolas. Entonces, las áreas más díscolas, ¿qué es lo que ocurre? Pues obviamente que se encuentran muchas veces presionadas porque tienen objetivos que tienen que alcanzar. Y esos objetivos que tienen que alcanzar a veces no encaja bien con el objetivo conjunto de toda la organización. Entonces, aquí hace falta un trabajo que a veces tienes que hacer en dos niveles. Tienes que hacerlo por una parte con el cliente interno y por otras veces que incluso con sus jefes, o sea, con la parte de arriba, de manera que ellos mismos sean capaces de explicarle a su gente el que no, o sea, para conseguir sus objetivos no todo vale y no se pueden hacer las cosas de cualquier manera, sino que existen una serie de elementos que son los que de alguna manera al final van a dar la capacidad a la empresa para poder sobrevivir en el entorno regulatorio en el que se encuentra. Y de la misma manera que eso aplica, por ejemplo, al área comercial, pues lo mismo ocurre con el tema de las compras, o lo mismo ocurre con cualquiera de las diferentes áreas de la empresa. Es decir, al final, hoy por hoy, y además hoy es relativamente sencillo porque creo que no hay nadie de las generaciones nuevas, de la generación Z o los millennials, etcétera, etcétera, que ponga en duda que una de las claves fundamentales del mundo en el que vivimos es la sostenibilidad. Transparencia y sostenibilidad son dos leitmotiv que están muy claramente impresos ahora mismo en la cabeza de todos nuestros chicos, de nuestra gente joven, de los medio maduros, incluso de gente casi como yo, si me apuras, que yo soy un boomer ya en la parte final de mi trayectoria, ¿no? Transparencia y sostenibilidad. ¿Qué es lo bueno de compras? Que compras, a fin de cuentas, no solamente es el que hace eficiente las compras, no solamente es el que es capaz de tener esa visión estratégica que te permite alinear los proveedores estratégicos, etcétera. Es que además es el garante de esa transparencia y de esa sostenibilidad de la empresa con la cadena de suministro. Y teniendo en cuenta que una empresa normal, no sé, el valor añadido que puede tener una empresa normal, ¿cuál puede ser? Puede oscilar a lo mejor entre un 10 y un 30%, no mucho más. Todo el resto viene de su cadena de suministro. Luego el 70%, a lo mejor, incluso más, del valor del producto final que se le entrega a un cliente, viene de la cadena de suministro. Tú eres el gestor de eso. Tú eres el gestor del 70% al menos Empresa del industrial, desde luego. valor final del producto. ¿Qué más te puedo decir? Transparencia y sostenibilidad. Son claves. Pero eso también es un arma de doble filo, porque a veces el tema de regulatorio, en vez de vernos como socio estratégico, nos ven como el policía. Y entonces es cuando dicen, joder, y por eso es muy importante tener esas dotes de liderazgo, de conocer, de contar, de saber explicar y saber escuchar las necesidades que decía, los objetivos de cada área, ¿no? Sí. Esto habla mucho sobre ello Christian Schulz, que Sí. dice que, claro, que para poder tienes que entender, para ya sea un cliente interno o un proveedor, poder entender y sentarte en la mesa con ellos, hablar de sus temas y sus cosas.
Y eso al final son habilidades blandas, no solo técnicas. Aquí te voy a dar una clave que creo que es importante. O sea, es evidente que compras, como consecuencia de todo este entorno regulatorio, etcétera, tiene una obligación muy importante que desempeñar, ¿vale? Pero la forma en la cual no te conviertes en un policía es que tienes que conocer muy bien la norma para saber moverte en el filo de la misma. O sea, lo importante, lo mejor que puede aportar compras cuando estamos hablando de esto, de la transparencia y tal, es tú tienes que ser lo que evidentemente un cliente interno no puede ser. El cliente interno no puede ser especialista en la normativa que tenemos alrededor porque es imposible, no estaría haciendo su trabajo. Tú eres el especialista en la norma. Y como tal especialista en la norma, debes ser capaz de encontrar ese camino que está en el filo de la norma y que te permite alcanzar el resultado sin salirte de ella. Y esa es clave, o sea, esto es clave en toda esta historia. Ahí ya tienes que ver, aquí ya no estamos hablando de habilidades blandas, o tal vez sí. Estamos hablando de profesionalidad, estamos hablando de conocimiento profundo de tu materia, conocimiento profundo de tu espacio y sobre todo algo que sí que normalmente me he encontrado en casi todos los departamentos de compras y es una cierta capacidad para mirar fuera de tu zona de confort, para mirar fuera de la caja, para ser capaz de encontrar caminos que están en el margen, no el camino trillado que va por el centro, sino el que está en el margen y que es el que te permite alcanzar resultados de una manera coherente y dentro de lo que son los objetivos de la empresa. Y hemos hablado casi todo de clientes internos con los proveedores, sobre todo cuando tienes un proveedor pequeño, y esto además lo hace muy mal compras, porque dice al pequeño le aprieto y al grande me cago en la mar, ese pues le rezo a la Virgen para que nos sirva a nosotros en caso de escasez y no a la competencia. ¿Cómo te ganas el respeto de los proveedores sin esta forma de ir ni de muy duro, ni de blando, ni de... O sea, ganarte el respeto, sea un proveedor grande, sea un proveedor pequeño, sea un proveedor estratégico, sea un proveedor rutinario. Mira, no, vamos a ver, esto es como cualquier relación entre las personas, ¿no? ¿Cómo te ganas el respeto de cualquier persona? O sea, al final, por más que Has quieras... contestado antes, con honestidad, coherencia. Claro, o sea, al final estás tratando con personas. O sea, la empresa es una empresa, pero con quien tú tratas es con una persona. Y al final es esa persona la que de alguna manera va a confiar en ti o no va a confiar en ti. Entonces, es respeto, es coherencia, es honestidad, es entender uno de los principios fundamentales de la negociación, de cualquier negociación, es entender que en una negociación en la cual gana una parte solo, no es una negociación. Y si realmente quieres mantener una relación en el futuro, pues siempre tienes algo que ganar y siempre tienes algo que perder. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque también es muy normal que cuando planteas una negociación, la plantees desde, o sea, sabiendo que quieres alcanzar no sé qué, infles lo que quieres conseguir para luego a continuación llegar al sitio al que quieres estar, ¿vale? Entonces tienes que entender, Negociación política. claro, pero cuidado con ese tipo de negociaciones porque la mentira tiene las patas muy cortas y más tarde o más temprano eso se sabe y eso termina rompiendo las relaciones. Lo que hace falta es construir relaciones que sean win-win. Lo que hace falta es construir una relación siempre con un proveedor en la cual los dos entendamos que al final, como he dicho antes, o sea, yo soy el responsable de la gestión del 70% al menos de la cadena de valor de cualquier producto final que vayamos a entregar. Entonces, mi contribución al conjunto es un 25, un 30%, un 10%, lo que sea. ¿Y la tuya, proveedor, cuál es? ¿Cuál es tu contribución al producto final? ¿Es un 25%? ¿Es un 10%? ¿Es un 15%? ¿Es un 30%? Entonces, lleguemos a un acuerdo porque al final el negocio no depende de mí ni de ti, depende de los dos. Depende de que seamos capaces de encontrar una situación en la cual lleguemos a ganar los dos en la medida de lo que nos corresponde. Y entendiendo que estamos todos dentro de una cadena. O sea, es que es clave esa idea. Por eso se llama acuerdo. Claro. Porque se acuerda entre las partes. Claro. Como sabes, yo me dedico al mundo del software y tengo grandes, ¿cómo decirlo sin que cuando me oigan me den una colleja? Como alguien muy técnico, que queremos que dé un salto no solo de jefe, sino a liderar
en un área del departamento técnico de la empresa de software, ¿cómo consigo desarrollar su parte humana para que una persona que es muy técnica, que es el tipo con la ratón de biblioteca, que es un programador de estos que no salen de casa, ¿cómo hago para que realmente desarrolle? Porque ya si te pones de jefe, ya no le vas a medir por lo que haga él, sino por lo que haga su gente. Entonces, Sí. ¿cómo haces que él consiga que su gente aporte el valor que necesita la empresa? ¿Cómo le ayudas? Bueno, a ver, la, hay muchos cursos de formación en liderazgo y hay mucho escrito sobre formación en liderazgo, ¿no? Al final, los líderes, bueno, hay mucho escrito también, mucho sobre si un líder nace o se hace. Yo soy de los que piensa que hay mucho que traes de casa. Es decir, hay mucho que traes de casa. Ese sentido de la honestidad, por ejemplo, o ese sentido de la coherencia, etcétera, son cosas que normalmente se aprenden de pequeño y lo traes de casa, no lo traes. Si no lo traes luego a lo largo de la vida lo puedes desarrollar, pero es más difícil. Se puede hacer. Pero exige un esfuerzo consciente, exige el que pienses sobre ello, el que reflexiones sobre ello. Entonces, cualquier herramienta que te valga para reflexionar, léase una lectura o ahora mismo la gamificación está muy de moda, pues gamificación o cualquier cosa que te ayude a reflexionar sobre este tema es clave. No existe liderazgo si no empiezas por liderarte a ti mismo. No existe liderazgo si no tienes un conocimiento profundo de quién eres y de lo que eres y tienes en cuenta estas cosas de las que hemos hablado. Honestidad, coherencia, etcétera. Entonces, lo primero que necesita cualquier persona para poder desarrollar esas funciones es reflexión. Cualquier cosa que invite a la reflexión, vale. Y en segundo lugar, y es muy importante, porque esto es muy importante, los seres humanos somos monos de repetición. Y es muy importante pensar en ejemplos. O sea, si yo tuviera que coger a alguien y decirle ahora, vamos a ver, te tienes que desarrollar como líder. Probablemente le invitaría a leer alguna cosa o a ver alguna película. Uno de mis clásicos fundamentales en estos temas de liderazgo, curiosamente, es la primera serie de Star Trek. Las aventuras del capitán Kirk, Spock y Bones son fantásticas porque son fantásticas lecciones de liderazgo, todas, ¿no? Spock es el cerebro, Bones es el corazón y Kirk es un poco el que aúna las dos partes, es el que genera ese conjunto entre el cerebro y el corazón que permite que sea un buen líder. Y Kirk es un fantástico líder y tiene lecciones estupendas. Entonces la gente necesita ejemplos, la gente necesita algo que vea, que sea tangible, no vale solamente con la reflexión. O sea, la reflexión hay que llevarla a la práctica y eso requiere muchas veces de esa capacidad de entender los ejemplos que ves. Bueno, Alfredo, se nos ha ido el tiempo. La verdad que al final siempre empezamos un poco corsetado y acabamos hablando una charla de lo que me gusta de estos podcasts, que sales con una charla de amigos, tomando una cerveza, tomando un café. Si el oyente dentro de 6 meses quiere recordar este episodio y solo se pudiera acordar, porque somos gente con una memoria limitada, se llevase una cosa, una idea clave importante de este episodio, ¿cuál sería? ¿Cuál te gustaría que fuese? Pues mira, yo resumiría este es un podcast que habla de líderes de compras, ¿no? Estamos hablando y es un podcast específicamente sobre liderazgo, lo cual es casi un meta podcast, ¿no? Yo resumiría el tema en 4 o 5 cosas muy sencillas. Primera, liderar es servir, no servirse. La segunda es la responsabilidad ni se delega ni se comparte, siempre es tuya. Puedes delegar la autoridad, pero la responsabilidad siempre es tuya. Eres responsable de todo lo que pase con tu equipo en todo momento. Y solamente vas a poder liderar desde la más absoluta honestidad. Y en la parte específica de compras, cualquier comprador, por el mero hecho de serlo, es un líder. Y por tanto, el director de compras es un líder de líderes.
y tiene que ser capaz de hacer que su equipo se convierta cada uno de ellos en el líder que lleva dentro. Pues no sé qué decir mejor para cerrar este podcast, así que lo dejamos aquí. Alfredo, ya te daré un abrazo en persona. Muchísimas gracias por compartir toda esta sabiduría y toda esta experiencia que atesoras con los líderes de compras, que tenemos mucho que aprender. Este, para mí, es un episodio para escuchar en bucle porque han salido cosas de verdad muy interesantes, seas de compras o no, ¿eh? Porque liderazgo también está en el ámbito profesional y en el ámbito personal. Así que nada, nos despedimos. Alfredo, muchísimas gracias. Gracias, Alex. Gracias a aquellos oyentes. Adiós. Adiós.